¿Qué dirías tú que es inteligencia artificial y cómo eso os ha llevado a la inteligencia creativa? ¿Qué es inteligencia artificial? Creo que hay tantas definiciones o debates Seguro. como posibles respuestas. Se ha antropomorfizado mucho todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Desde llamarle inteligencia artificial, ¿no? Que ya es compararla con una inteligencia que entendemos como humana, a partir de ahí cuando dicen que alucina, ¿no? Cuando dicen que razona. Es decir, tendemos a llevar a lo humano muchas de las cosas que la IA hace, cuando en realidad ni razona, ni alucina, ni es inteligente. Sí, hablar de inteligencia artificial nos lleva permanentemente a este versus, la IA versus el arte humano. O sea, todo el rato en esta comparación que realmente no hace más que potenciar un escenario o un planteamiento en el que estamos luchando en contra y no potenciándonos. Esto no va de competir, esto va de potenciarnos. Entonces, si el lenguaje crea realidades y tú no prestas atención a ese lenguaje, si tú no le pones intención a ese lenguaje, hay una frase que mi padre me ha dicho siempre y que para mí guía mucho el cómo hablo, cómo escribo, cómo pienso, que es justamente si limitas el lenguaje, limitas el pensamiento, ¿no? Entonces, si nos empezamos a limitar a las expresiones ya preestablecidas de la IA, si las cosas empiezan a ser buenas, muy buenas, súper buenas, en lugar de fantásticas, increíbles, u otras que nos inventemos porque somos humanas y de repente algo que no tenía lógica para la IA, para nosotras sí lo puede tener. Y yo siempre digo que para adoptar la IA hay que ir con tiempo, hay que ir a divertirse y hay que ir a preguntarle cosas que ya sabes. Tú eliges cómo utilizas la IA, entonces tú eliges dónde te sustituye, por llamarlo directamente con la palabra, en dónde se te sustituye o dónde no. Yo creo que ahí también está una responsabilidad personal de dónde la meto, dónde no la meto, para qué la uso y para qué no la uso. Estamos a medio prompt de generar impacto. ¿Con eso a qué me refiero? Puedo preguntar cómo hago un mercadillo sostenible. Sí, solo con una palabra las respuestas ya cambian. Entonces, si una palabra es tan potente como para cambiar el resultado de lo que yo voy a hacer, imagínate si empezamos a utilizar la IA para potenciar lo humano, para potenciar lo creativo, para potenciar el impacto. Hola y bienvenidos, bienvenidas a New World in the Making. Este episodio es un episodio especial grabado en castellano con subtítulos en inglés. Es con Marc, que nos habla sobre la inteligencia artificial y todo lo que conlleva. Me hace mucha ilusión porque en esta conversación nos planteamos cómo nos estamos relacionando con la IA, qué significa y desde qué conciencia, intención y atención la estamos usando. O sea, qué tipo de presencia queremos mantener en esta nueva realidad que ya estamos habitando. Con mucha ilusión por compartir esta conversación, vamos al episodio. Solo un momento antes de empezar, prometo, va a ser muy rápido. Quiero aprovechar y darte las gracias por estar aquí y para que este trabajo pueda seguir adelante y pueda llegar aún a más personas, necesito tu ayuda. Solo con darle al botón de suscribirte ya formas parte activa de este New World in the Making. Y estás haciendo posible que esta conversación crezca en direcciones que aún ni nos imaginamos. Así que, gracias. Y ahora sí, vamos con la conversación de hoy. Marc, muchas gracias por estar aquí. Y nada, es uno de los primeros podcasts en castellano, me hace mucha ilusión. Y nada, si nos puedes contar un poco cómo has llegado hasta aquí y cuál es tu background. Sí, bueno, primero mil gracias. La verdad es que me encanta. El otro día sí que comentábamos antes del podcast sobre lo que íbamos a hablar y demás. Ya te dije que a mí hablar sobre estos temas me apasiona, hablar sobre IA, hablar sobre la parte de la creatividad, el impacto, lo humano, ¿no? Como un discurso un poco diferente que seguramente hoy veremos un poquito más en profundidad. Así que mil gracias por invitarme a eso. Creo que lo disfruto yo muchísimo más que tú. Así que No eso, te como te creas, ¿eh? digo, No. como te digo, muchas gracias. Y en cuanto a la pregunta que me haces, pues mira, el background que tengo y dónde estoy, la verdad es que es algo, digamos, es una línea que no es recta para nada. Yo vengo de la criminología y la perfilación criminal en cuanto a
en cuanto a estudios de universidad y de máster, así que muy alejado de la inteligencia artificial, de la parte creativa o de los proyectos de impacto e innovación social con los que me relaciono ahora, pero digamos que siempre estuve relacionado con una parte de cómo el crimen y la sociedad y el crimen y las dinámicas sociales, ¿no? Las cosas que pasaban en las ciudades contribuían a incrementar o reducir el crimen en una ciudad. A partir de ahí me fui metiendo en el tema del Big Data, ¿no? Predicción y prevención del crimen, entonces ya me metí mucho más en la parte tech, eso me gustó mucho y bueno, a partir de esa conexión fui avanzando hasta que me encontré con, ok, está muy bien saber todo esto de los datos, está muy bien saber todo esto del crimen, pero quiero entender cómo mejorarlo, ¿no? Cómo poder hacer proyectos que tengan un impacto positivo y que realmente contribuyan a mejorar esta situación. Y ahí me metí en el mundo del impacto social, del impacto ambiental, del emprendimiento de impacto social y ambiental. Y eso me llevó a mi crash profesional, que es justamente este mundo del impacto, de los proyectos de impacto. Cuando hablo de impacto me refiero a eso, ¿no? A innovación social, impacto ambiental. Y como me mantuve muy cerca de la parte de tecnología, que es algo que normalmente en el mundo del impacto no está tan cerca, ¿no? Como yo siempre digo, no quiero que la gente vea el mundo del impacto como abraza árboles, que le llamo yo, ¿no? Como esa gente que aboga solo pues por estos temas muy poco tecnológicos o por ONGs, tercer sector, no ganar dinero, ¿no? Haciendo proyectos, Tal sino cual. que todo altruismo. Para nada es así. Creo que el mundo mejoraría si la gente ve los proyectos de impacto como un proyecto o un emprendimiento igual que cualquier otro con el que ganamos dinero, pero que a la vez, obviamente, tiene un impacto positivo y mira ciertas cosas para no construir, ¿no? Un mundo peor o para no tener un impacto negativo como muchas empresas tienen. Entonces, bueno, esa conexión, digamos, con la parte tecnológica me fue creando un perfil diferente al que habitualmente seguramente nos encontramos en este mundo del impacto. De la mano de eso, yo había trabajado mucho tiempo, emprendí antes también con mi padre, con su pareja, un proyecto más de análisis de tendencias, de análisis de a futuro, ¿no? Hacia dónde irían las cosas. Es algo que también me gusta mucho y conecté muy rápido, muy pronto con la inteligencia artificial. Y hace un año y medio yo estaba trabajando en Impact Hub, aquí en Barcelona, coworking de impacto y red global, ¿no? De emprendedores y emprendedoras de impacto. Sol, mi socia, también estaba trabajando allí y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que nos iban llamando para dar clases sobre IA, para dar sesiones sobre IA, para explicar sobre IA. Digo, hace relativamente poco en el mundo de la IA, un año y medio, bueno, parecen siglos, ¿no? Claro. Entonces... Totalmente. En ese momento estaba aún si bien estaban todos los titulares ya, el tema de la IA estaba muy en pañales. Entonces eran sesiones más de qué es esto de la IA casi y cómo empezar a relacionarnos con esto que llamamos ChatGPT. Que para muchos o para muchas es la IA, ¿no? ChatGPT es la IA y para nada, ¿no? Hay Ya un está. mundo muchísimo más allá. Ahí se Pero acaba. bueno, totalmente. Sí. Cerrando con tu pregunta, eso, de forma natural, ¿no? Al ir relacionando el mundo del impacto con la tecnología y en este caso con la IA, nos llevó a situarnos en una figura donde nos convertimos un poco en referentes, ¿no? De esa aplicación de la IA a proyectos de impacto, donde nuestro discurso, el de Lab No Lab, ¿no? Porque eso nos llevó a crear la empresa que ahora tenemos, la empresa que ahora tengo, que es Lab No Lab, nos llevó a crear un discurso diferente con la IA, donde hablamos de inteligencia creativa, no de inteligencia artificial, porque creemos que la IA va mucho más allá de la inteligencia artificial y porque creemos que definir una era por una tecnología es realmente dejar al humano, a la humana de lado, ¿no? Y si llamamos esta la era de la inteligencia artificial, ¿dónde quedamos las personas? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda el impacto? Así que creemos que esta es la era de la inteligencia de la inteligencia creativa que justamente junta esto, ¿no? Personas, creatividad e impacto y obviamente potenciado por la IA. Así que en esa es en la que estoy ahora, Adriana. Wow, mil gracias por una visión global de todo. Me interesa mucho, o sea, muchas cosas, pero sobre todo al principio estabas comentando criminología y me parece muy curioso que vengas de ahí
para luego entrar en todo el emprendimiento de impacto, ahora la IA creativa. Em, ¿qué, qué, qué partes crees que son puntos en común y qué has aprendido siendo, bueno, viniendo de esa parte de criminología que además a mí me apasiona? O sea, yo soy súper fan de crímenes y crime shows y todo esto desde pequeñita. Y no sé, esto de las policíacas, todo esto me parece súper interesante a nivel de también qué es lo que nos cuenta un poco el ser humano, ¿no? De Total. estas y la parte de em, intriga, entender qué ha pasado, el control sobre la narrativa. Al Total. mismo tiempo, todos tenemos algo malo, violento. Si no, no sé, si nos puedes explicar ahí un poco más, porque me da mucha curiosidad. Por supuesto. Da mucha curiosidad siempre, ¿no? Yo creo que este punto novelesco, policíaco, el Sí. mal y demás, siempre nos despierta a la mayoría esa intriga, ese querer saber, ese querer descubrir. Es con lo que juegan las novelas negras, las novelas policíacas. Y en el caso de lo que estudié, la verdad es que, mira, lo relaciono con un punto que para mí ahora es súper importante y que creo que va a ser también una tendencia cada vez mayor, que es que los estudios cada vez van a ser menos importantes. Es decir, los estudios reglados, ¿no? Me refiero a tener una carrera, un máster en algo. Lo están diciendo, de hecho, las grandes compañías de inteligencia artificial cuando salen a decir, ¿no? A quién contratan y demás y qué perfiles están buscando, cada vez más hablan de que no buscan gente que haya hecho una carrera sino gente que tenga un tipo de mentalidad, ¿no? Que consiga sobre todo, y eso para mí es clave, para Lab No Lab es clave, hacer buenas preguntas, ¿no? Estamos en un momento donde la IA, la la interacción con la IA va más de saber hacer preguntas que no de tener respuestas, ¿no? Entonces, ya no buscamos gente experta en algo concreto, porque sería gente experta en dar respuestas, sino que buscamos un mindset diferente, ¿no? Gente curiosa, gente inquieta, gente diferente, creativa, en cualquier aspecto, ¿eh? Cuando hablo de creatividad no me refiero a una parte artística, me refiero a una creatividad, digamos, de pues mirar diferente, mirar desde otras perspectivas, salirse lo de siempre, ¿no? De la caja. Em, con lo que te quiero decir es que yo siempre había querido emprender. En mi casa, bueno, como mi padre emprendió hace muchísimo tiempo, más de 20 años ahora, y emprendió en algo que en ese momento eran las redes sociales que también estaban, digamos, naciendo. Yo siempre he dicho que a mí me han enseñado más de Facebook e Instagram y tal, mi padre y su pareja, que no mis amigos, que eso es algo rarísimo. Entonces yo siempre he tenido, digamos, esa inquietud, ¿no? Por emprender, por tener un proyecto propio y demás. Y al final yo me metí en ADE al principio porque pensé que eso era lo que me llevaría a emprender y a los 2 meses dije, no, yo no quiero estudiar esto, yo quiero montar una empresa, pero no quiero tener que pasar por 4 años de este tipo de estudios. A mí lo que me gusta aprender son otras cosas. Así que dejé ADE y me metí en criminología, que era lo que me gustaba. Más por hobby que por tener un futuro profesional en eso. Pero dije, si voy a estudiar algo durante 4 años, que sea algo que me gusta, que me apasiona y a lo que le quiero dedicar Claro, tiempo. Y luego claro. la conexión con mi futuro profesional ya se verá o ya será. Por suerte en casa, tanto mi padre como mi madre siempre me han dado mucha libertad en ese sentido para elegir. Y así que me puse a estudiar criminología y para mí criminología no ha hecho más que potenciar justamente esta parte más analítica de procesos, de metodologías que yo ya naturalmente, digamos, tengo, me gusta o pienso en de esa forma más estructurada o más en cajitas, y esto no ha hecho más que potenciarlo. Así que en el día a día ahora a mí esto me sirve muchísimo para crear mi metodología de interacción con la IA, ¿no? Digamos, los procesos de un emprendimiento, los procesos de un proyecto que con Lab No Lab podamos encarar. Esa mente analítica o metodológica hace que justamente se me dé bien o sea más fácil para mí poder ver esos procesos o esas metodologías de una forma más sencillas que otras personas, ¿no? Con Sol, con mi socia, muchas veces
creo que nos complementamos en eso. Ella viene del coaching, ¿no? Viene de una parte más humana, de una parte más de comunicación social y demás. Entonces, hay una complementación muy buena entre esta parte más analítica y esa parte más humana, que es lo que acaba creando también el discurso del Am Lab. Así que básicamente creo que eso, no es tan novelesco, creo, como podría ser, pero sí que es cierto que me ha dado, digamos, esa capacidad de análisis o metodológica y sobre todo de buscar los porqués, ¿no? De no dar nada por sentado, de buscar las causas y demás. Así que creo que esa es la relación. Obvio, sigo leyendo un montón de novela policíaca y con la IA me divierto a veces creando cositas relacionadas con eso, pero en mi día a día va más por la parte metodológica y de procesos. ¿Y qué aprendiste ahí de lo humano y del mal? Em, yo creo que la frase de la realidad supera la ficción es una cosa que es así, ¿no? Es decir, yo he visto en criminología y sobre todo en el máster, que fue el máster de perfilación criminal, donde tuve la suerte de tener a profesores que eran de la unidad de análisis de conducta de la Policía Nacional de aquí de España, es decir, los mentes criminales de España, o sea, la unidad real que se dedica a eso. Entonces pude trabajar y ver casos reales que habían pasado, que si Marta del Castillo, que si no, o sea, casos que habían salido en la tele y ver esa parte back, ¿no? Ver el análisis que se hace, ver cómo se llega a las conclusiones, ver casos que no han salido en la tele, estudiar casos que no han salido en la tele, ¿no? Y conversar con esas personas expertas que además han viajado y han visto en otros países también otros casos, digamos, muy diferentes, porque el crimen cambia obviamente en función también del país. Eh, Ver eso me dio, digamos, esa visión también de hay mucho mal, hagamos mucho bien, ¿no? Los que podemos o las que podemos. Creo que hay una parte de, hostia, todo esto existe y va a seguir existiendo, pero también hay una parte increíblemente buena que puede existir. Pasa que hay que poner mucho de uno o de una, ¿no? Para que eso sea así. Entonces creo que me enseñó mucho el mal, pero me impulsó mucho también a querer el bien, ¿no? Y a impulsar el bien y a ser genuino, digamos, de una forma genuina a ser o intentar ser mejor persona o buena persona o al menos bondadoso. Qué bonito. Sí, se nos da como un poco más de, como de responsabilidad, ¿no? Y volver un poco bueno, yo puedo también tomar una decisión en hacia dónde quiero ir, ¿no? Total. Y bueno, ya has hablado de la inteligencia artificial creativa, bueno, o inteligencia creativa más que inteligencia artificial. ¿Qué dirías tú que es inteligencia artificial y cómo eso os ha llevado a la inteligencia creativa? ¿Qué es inteligencia artificial? Creo que hay tantas definiciones o debates Seguro. como posibles respuestas, Sí. ¿no? Así que no voy a venir aquí con la gran verdad o la gran definición. Sí que te voy a compartir algo que he escuchado en un podcast esta semana pasada y que es digamos que es una reflexión que venimos hace tiempo con Sol haciendo, pero a la que no le habíamos puesto nombre o no le habíamos puesto una etiqueta, ¿no? Y en este podcast que escuchaba hablaban de que se ha antropomorfizado mucho todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Desde llamarle inteligencia artificial, ¿no? Que ya es compararla con una inteligencia que entendemos como humana, a partir de ahí cuando dicen que alucina, ¿no? Cuando dicen que razona. Es decir, tendemos a llevar a lo humano muchas de las cosas que la IA hace, cuando en realidad ni razona, ni alucina, ni es inteligente. Sí, y una de las cosas que decía es si en lugar de inteligencia artificial generativa, ¿no? Le hubiésemos llamado modelos grandes de razonamiento, modelos grandes de análisis de textos, no estaríamos hablando seguramente de este humanos versus IA, Ujú. ¿no? Porque todo el rato yo creo que la inteligencia artificial y hablar de inteligencia artificial nos lleva permanentemente a este versus, ¿no? IA versus humano, lo que la IA puede hacer, el arte de la IA versus el arte humano, o sea, todo el rato en esta comparación que realmente no hace más que potenciar, digamos,
un escenario o un planteamiento en el que estamos luchando en contra y no Ujú, potenciándonos, que es, y claro. ahí voy, ¿no? Lo que desde Lab No Lab promovemos. Esto no va de si es lo humano o es lo artificial lo mejor, de si la IA va a lograr hacer lo que las humanas o los humanos hacemos. O sea, esto no va de competir, esto va de potenciarnos. Por primera vez, yo creo que en la historia tenemos una herramienta que tiene un potencial para cambiar ciertas cosas, digamos, a nivel macro del mundo y a nivel micro de tu día a día, que no tiene, digamos, no tiene similitud con nada quizás de lo que hayamos visto antes, ¿no? Y limitarlo de vuelta, ¿no? En una comparativa entre lo humano y lo artificial, creo que lo reduce mucho. La Sí. inteligencia artificial, como te digo, por definición puede ser muchas cosas. Al final es una rama de la ciencia, un campo de la ciencia que lo que intenta es emular, ¿no? Los procesos humanos, pero con máquinas. Y lo que creo que hay que entender o dejar claro cuando hablamos de inteligencia artificial es que dependiendo de a qué nos refiramos, tenemos una acepción muy diferente. Es decir, la inteligencia artificial es un campo inmenso donde ya llevamos años y años, o sea, desde mitad del siglo pasado, ¿no? Haciendo, desde que se acuñó el término, haciendo un montón de progresos y trabajos y proyectos, y con la inteligencia artificial generativa, que es lo último que ha llegado a nuestras vidas, y con los LLMs, los Large Language Models, que son estas plataformas que te permiten interactuar a modo texto, como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Mistral y un montón más. Ahí es cuando la gente conecta con la IA y cree que eso es la IA o cree que justamente ahora ha empezado a existir la IA, ¿no? Sí. Entonces, para mí es importante siempre contextualizar eso y decir, vale, ¿de qué hablamos cuando hablamos de IA? Porque hay una parte científica profunda de neural networks, ¿no? Del deep learning, machine learning, etcétera, y hay una parte de la generativa, que es a la que tenemos acceso en nuestro día a día con estos chats, ¿no? Así que da para un montón, digamos, simplemente acotar a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Me encanta que hagas esta también diferencia y sí, esta connotación a que cómo nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial, qué idioma, qué lenguaje estamos utilizando al hablar de ella, pues claro, o sea, nos crea todo una narrativa, una realidad que nos lleva a tener muchos debates de humano contra IA, todo esto, ¿no? Y que nos hace también tener muchos miedos. ¿Y qué miedos tienes tú? ¿Qué riesgos ves tú? Eh, que estamos exagerando. ¿Hay de verdad una razón para estar preocupados y preocupadas? No sé, a ver si, ¿qué opinión tienes? Eh, Pues es una gran pregunta. Mira, a nivel personal te respondo después. Primero te diré que a nivel experto, es decir, en voces de expertos y expertas de la IA, y me refiero a los grandes nombres, ¿no? Desde Hinton a Hassabis, o sea, los premios Nobel que han ganado últimamente por temas de IA, grandes voces como Fei Li, ¿no? O sea, gente que está en primera línea, científicos, científicas que están en primera línea desarrollando inteligencia artificial y entre ellos ni se ponen de acuerdo, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de que ni siquiera en el mundo experto, ¿no? A ese nivel, a ese primer nivel de gente que está desarrollando esto, no se ponen de acuerdo. Entonces, imagínate a la gente de a pie lo que nos queda o lo que nos llega, ¿no? Si yo escucho a dos expertos o expertas hablar de un tema y ni siquiera entre ellos o entre ellas se ponen de acuerdo, a mí Sí, me es difícil crearme una total. opinión, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto de, digamos, de fricción en un discurso unificado sobre la IA. Después está la parte, vamos a llamarlo, socioeconómica, geopolítica, ¿no? Donde las fuerzas realmente que hay detrás, los intereses que hay detrás de la inteligencia artificial, también se nos escapan, porque ya no hablamos solo de la inteligencia artificial generativa, ni mucho menos. Hablamos de la parte militar, hablamos de la parte económica, ¿no? O sea, los avances en inteligencia artificial
los mayores avances, los que más impacto van a tener, no están relacionados con ChatGPT y con el día a día de tu uso con la IA, están relacionados con con la medicina, con la inteligencia militar o con el desarrollo militar, están relacionados con la macroeconomía. Entonces ahí, ¿no? Empiezas a ver fuerzas desde Estados Unidos, China, ¿no? Esta parte oeste-este que choca a Europa en un medio, ¿no? Donde que si la regulación, la no regulación, pero en realidad el discurso que nos llega no es realmente... En fin, hay como digamos, un humo tan Un grande sobre caos. este, claro, un caos tan grande sobre este tema que es muy difícil que una persona de a pie, que ya nos cuesta entender la IA, ¿no? Entender las bases, hostia, además entendamos si esto va a ser bien, mal, pro, no pro, contra, o sea, entonces, exacto, entonces yo creo Sí, que ahí estamos todo el rato medio peonza, ¿no? sí, Viendo a ver dónde nos caemos o por dónde podemos tirar. Si te doy mi opinión por personal favor. sobre esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque realmente se está viendo que hay muchas empresas que están desarrollando IA que priorizan el beneficio económico antes que la seguridad y, por ejemplo, están sacando modelos nuevos antes de realmente haber comprobado 100% que son seguros, que no tienen, digamos, depende de qué comportamiento, que las barreras, ¿no? Están bien situadas. Vemos extremos, ¿no? De gente que realmente está cumpliendo eso o que busca cumplir eso más. Por ejemplo, digamos, está Mistral, ¿no? Que es la empresa de IA europea por excelencia y que está compitiendo con las grandes y que es de código abierto, muy transparente, que busca seguridad y demás. Dentro de las grandes de Estados Unidos hay, por ejemplo, un Claude que aboga por una mayor transparencia, que hace más investigación, que tiene más cuidado, al parecer, o al menos eso por lo que nos llega. Y luego tenemos a Grok y Elon Musk, ¿no? En otro extremo, digamos, donde, bueno, vemos cada cosa que pasa que es muy preocupante. Entonces, en mi opinión, hay que tener cuidado, hay que, digamos, yo creo que frenar, ¿no? Ese avance desmedido por conseguir un beneficio económico y realmente poner ciertas barreras, ¿no? Ciertos controles para que esa IA se desarrolle de forma segura. Pero por otra parte, creo que el potencial que hay es brutal y que no hay que por miedo frenar tampoco un progreso que creo que puede traer muchas, muchas, muchas cosas buenas. ¿Cómo pondrías este control? O sea, ¿lo harías a través de gobiernos o sea, dónde pondrías este control? Mira, este es un discurso que yo creo que a mí como no he entendido en muchas de las macro, ¿no? áreas de política, economía, seguridad global y demás, se me escapa un poco, pero hay algo que es digamos, que en sí mismo puede parecer contradictorio, porque si le quitas más poder de decisión a las empresas porque se lo das a un gobierno, entonces es el gobierno el que está también marcando el norte. Y al final tampoco tenemos tanta confianza últimamente en los gobiernos, No. porque si fuese una, ¿sabes? Si fuese como una seguridad de, hostia, vale, si deciden estos me fío, vale, pero no Sí, estamos solucionando tampoco la papeleta. no. Entonces, yo creo que ahí el hecho de abogar por tener unos marcos regulatorios que al menos supervisen. De hecho, el AI Act, es decir, lo que hay en Europa, va por ahí. Hay un falso discurso, hay un malentendido con que Europa está sobreregulando la IA y por eso frenando el progreso. No es verdad eso. De hecho, el AI Act lo que promueve es que cualquier, digamos, producto que vaya al mercado y que tenga IA tiene que pasar unos controles y demás, pero no está sobreregulando y no está frenando el progreso. Pasa que de vuelta ahí, ¿no? Quizás los discursos que nos llegan son de quienes tienen más poder en esto y les Claro, interesa que pensemos que Europa, bla, bla, bla. claro. Entonces, a eso la verdad es que te diría que no sabría exactamente cómo responderte. Me gustaría que gente entendida en el tema de diferentes áreas con diferentes perfiles, ¿no? Yo creo que aquí el multiperfil, ¿no? Y el background diferente puede aportar mucho a la conversación, no que solo se junten abogadas y abogados a discutir sobre la ley, sino desde sociólogas, sociólogos, psicólogos, psicólogas, ¿no? Educadores, educadoras y diferentes ramas del saber, para que con eso podamos lograr al menos avanzar hacia algún punto que sea
¿no? Digamos, no sé si equitativo, pero que al menos haya pensado en muchas perspectivas diferentes, porque si no, al final pasa lo de siempre, se sientan a pensar las cuatro personas que tienen el mismo background y el mismo conocimiento y dejamos de lado un montón Claro, de perspectivas, ¿no? claro. Y también al final, mi, mi duda también en todo esto de la IA, también al final muchas veces viene a llegar al tema de los chips, ¿no? Quién tiene el poder de los chips, porque al final Total. hay, hay ya cosas como DeepSeek o igual Claude también, OpenAI, a veces ahora no sé ya ni siquiera en qué punto están, pero bueno, que querían hacer cosas open source. Hay como algunos intentando llevar todo el tema de la IA hacia más recursos como más abiertos, pero claro, al final quien pueda tener los chips tiene el acceso a montar y crear Mm. estas mega IAs y al final, bueno, está como súper concentrado ese poder, ¿no? Y no sé, ¿ves alguna manera que podamos mm, ir hacia otra dirección, hacia más descentralizar este poder? ¿La descentralización de la IA la ves viable? ¿Cómo lo ves? Em, yo creo que ahora, por ahora, o sea, en estos momentos es muy difícil que haya un giro drástico o digamos, un cambio drástico en la situación actual. ¿Por qué? Porque los grandes son tan grandes Sí, que conseguir algo, ¿no? Que para llegar a ese nivel en poco tiempo, yo creo que es difícil. Como te decía, en estos aspectos que tienen que ver con la geopolítica, con la economía global y con las fuerzas, digamos, ya a nivel países internacional, es un discurso donde tampoco quiero entrar mucho para no decir sí, sí. barbaridades, ¿no? Y porque dejo que las expertas y los expertos puedan hablar de eso. Sí que es verdad que yo creo que algo bueno que puede traer este tipo de escenario es el hecho de que aparezcan proyectos que vayan en otra línea, ¿no? El favorecer la innovación, por ejemplo, en la parte de energías sostenibles, en la parte de materiales, de nuevos materiales, en la parte, ¿no? Eso que siempre, digamos, un mercado como este, una situación como esta, da pie a oportunidades, ¿no? Porque dices, hostia, hay pasta y como, pues yo qué sé, como universitaria de X universidad, si desarrollo un nuevo tipo de chip que pueda tal, bueno, tendré pasta, habrá inversión, ¿no? Ese Claro. tipo de escenarios yo creo que fomentan eso. La putada es que cuando crece un poco la compra el de siempre y volvemos a lo mismo. Pero para no caer en este dramatismo, me quedo con que sí que es cierto que yo creo que esto promueve o fomenta un escenario donde la innovación Sí. digamos, en materiales o en ramas paralelas o Ujú. complementarias, ¿no? A la IA se puede desarrollar. Sí que es cierto, y esto es un tema que es preocupante, que claro, como se está poniendo mucho dinero en la IA, se está dejando de poner mucho dinero en otros lugares, porque el dinero es finito, ¿no? Y si como país destino 3.000 millones a inversión en IA, dejo de invertirlos en energías renovables, en sanidad, sí, políticas públicas, en lo que sea. Entonces también hay que pensar digamos, en esta parte social, ¿no? En esta parte de, hey, que no nos volvamos locos, locas, ¿no? Y que todo el dinero se vaya a la IA porque estamos dejando de atender un montón de otros campos, ¿no? Un montón de Ujú. otras áreas que son necesarias, obviamente, para el progreso y para que sea un progreso equilibrado. Yo creo que esto es una carrera de fondo y no un sprint, aunque lo parezca. Entonces hay que mantener, ¿no? Hay que cuidar ese equilibrio. Ujú. Y para salirnos un poco de ese dramatismo, Claro. ¿qué es qué es lo que te entusiasma de la IA? ¿Qué es lo que te da esa chispa de qué ilusión que haya esto? Mira, ahí a nivel personal lo tengo clarísimo, porque a mí lo que me da cada día, o sea, yo estoy fascinado con el uso que le puedo dar y con lo que me está permitiendo a mí. Ya no hablo de reducción de tiempos en tareas que hago en el trabajo, ni de cosas como más prácticas, ¿no? O a nivel proceso. Hablo de la parte creativa, es decir,
yo ahora mismo estoy muy, digamos, haciendo muchas cositas en lo que se llama vibe coding, ¿no? En esta tendencia del vibe coding, que para quien no la conozca, básicamente se trata de escribir código, es decir, crear aplicaciones, webs, ¿no? Plataformas a través de código, pero sin saber nada de código, ¿vale? O sabiendo código, pero no haciendo falta que sepas, a través de aplicaciones de IA que te permiten con lenguaje natural programar. ¿Vale? Como por ejemplo Cursor, como por ejemplo Lovable, como por ejemplo las propias ChatGPT o Claude y demás. Pasa que dentro de las propias plataformas es más limitado. Si te sales a otras plataformas de código que están ya orientadas o pensadas para eso, puedes, digamos, tirar más. Pero bueno, para no perderme en eso, lo que te quiero decir es que estoy pudiendo materializar ideas que antes era imposible, pero imposible directamente, y estoy consiguiendo materializar ideas que no hacen más que aumentar mi creatividad. Porque claro, yo empiezo una sesión diciendo, mira, por ejemplo, el otro día creaba combinando, a mí me gusta mucho la poesía también y escribo poesía y me gusta la parte de analizar la poesía como perfilador criminal, ¿no? Ahí haciendo estas conexiones raras en mi cabeza. Entonces creaba una mini plataforma, una mini app donde tú escribes la poesía y te crea a través de inteligencia artificial un análisis de diferentes rasgos a nivel de, ya no de perfilación criminal, más de perfilación psicológica, pero te hace un análisis de esos, digamos, esas palabras, qué significa, por qué las eliges, ¿no? El contexto que le das, la contraposición de términos, en fin, te hace un análisis lingüístico, lo que se llama lingüística forense en el mundo de la perfilación, te hace un análisis de eso. Y es algo que yo no hubiese podido crear de ninguna manera hace tiempo porque yo no tengo idea de programar, ¿sí? Claro. Obviamente no estoy pudiendo crear plataformas ya definitivas porque para subirlo, que sean seguras, que no haya ninguna fuga por detrás, que el código esté completamente bien y demás, bueno, aún queda un ojo humano o un ojo más experto que el mío. Pero para hacer este tipo de pruebas, para bajar estos MVPs, para poder poner en la mesa, ¿no? Estas ideas, buah, yo estoy en un momento de efervescencia creativa, que es lo que más emocionado me tiene con esto. Luego, obviamente, hay una parte de avances médicos y demás que estoy leyendo y de descubrimientos que me parecen brutales y que creo que van a traer mucho bien para la humanidad, siempre y cuando se gestionen, ¿no? Y se desarrollen, bueno, como toca y no como siempre quizás, o no en manos de pocos, o no. Ya sabemos, pero bueno, en fin, que esos progresos que se están haciendo creo que también van a ser un game changer a nivel global. Pero bueno, hablando de mí y para mí, esto me alucina y ver lo que alumnos, alumnas, emprendedores, emprendedoras que tengo cerca y a los que o formo o acompaño, o mentorizo, lo que sea, pueden conseguir también. Y esos momentos de, wow, ¿no? Cuando alguien en una clase, en una mentoría dice, wow, ahí. O sea, para mí ahí está el punto de quiebre. Porque nos puedes explicar un poco qué es lo que exactamente, qué tipo de mentorías, cursos, workshops, qué hacéis para dar a conocer esta creatividad con la IA. Claro. Pues mira, básicamente en Lab No Lab nos dedicamos a acercar la IA, por decirlo de una forma muy sencilla, a acercar la IA a la gente más de a pie, ¿no? Nos gusta conectar con el uso real, con el uso diario, ¿no? Alfabetizar sobre inteligencia artificial, romper, ¿no? Digamos, minimizar esas barreras, ¿no? Que existen habitualmente con la tecnología y ciertos perfiles y poder potenciar sobre todo eso, ¿no? El día a día de personas que no tienen quizás tantos recursos como empresas más grandes para poder desarrollar sus proyectos o sus negocios. Eso lo hacemos con formaciones que te enseñan, digamos, esas bases, ¿no? De la inteligencia artificial, de las plataformas que hay, de cómo utilizarla desde para redactar, escribir, ¿no? Preguntarte, mejorar cosas, a obviamente crear vídeos, imágenes, tipos de plataformas, webs, presentaciones, lo que sea, pero desde esta perspectiva de
una metodología que te permita crear tu propio proceso para utilizar la IA, porque yo creo que aquí cada una y cada uno tiene el suyo. A mí me gusta pues tener mi asistente, me despierto por la mañana y lo que hago ya de leer las noticias por la mañana, lo voy comentando con mi asistente, que ya sabe cómo pienso, que ya tiene unos parámetros, le voy pasando los links y demás, luego esto lo guardo, luego lo utilizo para las clases. Esa es mi metodología, ¿no? Entonces yo he creado mi metodología. Lo que hacemos con el curso es básicamente ayudarte a crear la tuya mientras aprendes las herramientas, mientras aprendes cómo utilizar cada una de las plataformas, pero sobre todo tener ese mindset de, vale, la IA es esto, las plataformas son estas, puedo hacer esto, voy a elegir hacerlo de esta manera porque a mí es la que me sirve. Y tener esa autonomía en decidir significa que realmente has entendido la IA. Porque si no, repites como un loro lo que te dijeron en la clase de pica aquí, haz aquí y te saldrá esto. Pero no has entendido, simplemente repites, ¿no? Claro. Entonces lo que nosotras intentamos es que cada una pueda interiorizarlo, aprenderlo, comprenderlo, para poder después aplicarlo como quiera. Y eso hará sobre todo que cuando cambien las herramientas y avancen, ¿no? Y haya novedades, las puedas interiorizar con facilidad. Porque si tú aprendes una herramienta, mañana caduca, mañana ya ha cambiado, y si no has entendido bien, te quedas de vuelta necesitando un update. En cambio, si has entendido bien, vale, cambiará el botoncito, las features, pero en realidad podrás seguir utilizándola igual. Muchas preguntas. Ya estabas hablando de asistente personal. ¿Nos puedes explicar un poco más y también hacia dónde vamos con todo esto? ¿Cómo ves el futuro? Por supuesto. Em, Mira, lo primero que quiero hacer es diferenciar, ¿no? Porque o sea, hay mucha confusión, creo, ahora entre términos como asistente, agente, automatización, ¿no? O sea, hay una nube de palabras, como le llamo yo, de palabras que la gente confunde y que incluso en los medios, digamos, públicos también se confunden, ¿eh? Se acaba hablando de una cosa cuando en realidad queremos hablar de otra, y eso es lo que también contribuye a complejizar, ¿no? La comprensión, digamos, de a pie sobre esta tecnología. Entonces, básicamente, un asistente no es más que, digamos, una IA a la que puedes parametrizar o darle unas instrucciones para que actúe de una manera concreta, ¿no? Pero no tiene herramientas ni autonomía, es decir, no puede ir y hacer cosas por ti de forma autónoma. Simplemente se va a comportar de una determinada manera porque tú lo has programado o le has dado esas instrucciones. Esto en ChatGPT se llaman GPTs. ¿Sí? Tú puedes, si tienes una cuenta de pago, crearte un GPT, que es un asistente, al que tú le puedes dar unas instrucciones y en el que tú puedes subirle además también una base de conocimiento que se le llama, es decir, una documentación que complemente las instrucciones. Pues PDF sobre tu empresa, proyectos anteriores que hayas hecho, ejemplos de publicaciones que tengas en las redes, todo lo que creas necesario para que entienda mejor el contexto en el que se tiene que mover y pueda actuar de esa manera. Te puedes crear asistentes para todo. Yo siempre digo, si no utilizas asistentes, estás en realidad dejando de sacarle realmente un potencial a la IA, porque si cada día entras, prompteas de cero, ¿no? Mandas un prompt de cero, le das contexto de cero y demás, estás dejando de aprovechar el potencial que es, me creo un asistente para una tarea recurrente, siempre actuará igual, ya tiene toda la info que tiene que tener y solo le tengo que preguntar. Un ejemplo rápido es si tienes que hacer publicaciones en tus redes, en lugar de crear cada vez, ¿no?, un chat para hacer las publicaciones, te creas un asistente, le dices la información sobre tu proyecto, le pasas publicaciones anteriores que hayas hecho, le dices cómo quieres que se estructuren esas publicaciones, tal, y luego solo tienes que decir, hola, hoy quiero hacer una publicación sobre tal. Y ya está, y te dará la publicación. Eso es lo que empieza a ahorrar tiempo. Porque si no, la gente dice, hostia, es que claro, yo le tengo que explicar todo esto, entonces no me ahorro tiempo. La primera vez no, pero la segunda, la tercera, la cuarta y cuando se va refinando cada vez más. Eso es un asistente y eso es súper, súper sencillo de crear. Entonces yo cuando doy clases, casi que en la primera sesión explico el prompt, las bases del prompt, ¿no?, de cómo estructurar bien un prompt y qué información debe tener, y les enseño a crearse un asistente, porque para mí casi que es la base, que es lo mismo, ¿no? Aprender a promptear y crearte un asistente. En ChatGPT hay que pagar, pero por ejemplo en Gemini no, lo puedes crear de forma gratuita, entonces no hace falta ni siquiera ya pagar, puedes probarlo de forma gratuita en Gemini y a partir de ahí ver cómo funciona y demás.
Entonces, asistentes para mí es algo que todo el mundo debería tener. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo debería estar pagando al menos una IA. Eso para empezar. Porque es una herramienta que en cualquier ámbito de tu vida te puede sumar, te puede aportar. Y por 20 euros al mes, que al final es una cena menos fuera, tiene realmente algo muy, muy potente en tu Sí. día a día, ¿no? Me Y puedes encanta que crearte pienses estos. en cenas y también. Cenas No te he fuera. dicho 4 birras porque he pensado mejor de una cena, pero 4 birras Me barra una encanta. Sí, cena, ¿no? esta manera de calcular, sí, sí. Perdona, sigue. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Entonces, eso, por una cenita menos al mes, fuera, Sí. tienes un asistente o puedes crearte tus asistentes, puedes tener más contexto, es decir, utilizarlo durante más rato, ¿no? Antes de que te diga, hey, me has utilizado demasiado, espérate un ratito. Entonces, para mí, al menos una estaría bien que pagues, ni que sea un mes para probar todo y luego si no te sirve, no la sigues utilizando. Pero al menos una sí. Y aquí lo que siempre digo es, yo lo que hago o haría o recomiendo hacer para empezar es coger varias, es decir, abrir Gemini, abrir Cloud, abrir ChatGPT, abrir Grok y Grok intentaría no utilizarla para no fomentar ciertas cosas, pero abrir todas y tirar el mismo prompt y ver cómo te contesta. Y ahí verás, primero de todo, también Vale. lo influenciadas que estamos sin saberlo, porque dices, no, la IA generativa, sí, pero depende de qué empresa sea, genera una cosa u otra, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, pensamiento crítico siempre y ver, ¿no? Las diferentes IAs que te contestan. Con la que más comulgues, la que más te guste la respuesta y demás, bueno, seguir utilizándola. Cuando ya hayas utilizado y te dé, signifique que has llegado al final, te diga, hey, hasta aquí la parte free, ¿por qué no? Pagar durante un mes, exprimirla al máximo y a partir de ahí vas creando tu propia conexión, tu propio camino, tu propia metodología y sobre todo tu propio pensamiento o visión sobre la IA. Porque si no, hablar sin saber tampoco me parece la forma, ¿no? de enfrentar este debate o este momento. Así que eso, asistentes te diría que todo el mundo. Y solo para hacer digamos, la parte de vocabulario, ¿no? De asistente agente, ahora estamos hablando mucho de los agentes, se habla mucho Sí, de los agentes y de lo que se llama IA agéntica, que en sí. realidad es esto, ¿no? Los agentes de IA. Los agentes de IA son básicamente asistentes, pero con una cajita de herramientas que pueden utilizar. Entonces, al asistente que tú ahora le dices, créame una presentación en Canva y te dirá, no puedo porque no tengo acceso a Canva y porque no puedo ejecutar eso yo solo, el agente sí. Entrará en Canva, al principio le tendrás que dar tus claves, te creará la presentación solo y te dirá, ya está. Y tú durante ese rato pues estarás pues cocinando o cenando o tomándote una birra o haciendo otras cosas de tu curro. Pero de forma autónoma puede ir a otras plataformas, hacer cosas y lo hace sin necesidad de supervisión. Entonces ahí está, ¿no? La diferencia entre los asistentes y los agentes y por eso la IA agéntica se ve como el futuro, porque vamos a tener a IAs trabajando para nosotras de forma autónoma y sin necesidad de que esté yo detrás. Y ahí sí que realmente empezamos a ganar mucho tiempo. También se convierte en algo más peligroso, ojo, porque a la que van por su cuenta, necesitamos tener muy claro que están bien parametrizados para que no te la líen, ¿no? Y ahí también te iba a preguntar, ¿y cómo ahí ves el cambio de nuestro empleo? De Eh, nuestro, Empleo, o sea, cómo trabajamos. De repente no vamos a tener que trabajar mucho, ¿no? mira, este es un tema tan controvertido como interesante para analizar, yo creo. Sí, Controvertido porque obviamente mucha gente se está sintiendo amenazada, hay muchos sí. titulares alarmistas de los empleos que se van a perder y obviamente se van a perder empleos. Eso es así. Se van a generar otros, sí, lo que pasa es que es verdad que entre la pérdida actual y la generación de los nuevos, a veces hay un gap de tiempo donde las cosas no son tan buenas o no son tan happy, ¿no? Como, no, se pierden unos y se generan otros. Entonces, sí, esto va a traer un movimiento fuerte del mercado laboral global, donde
se va a tener que de alguna forma a nivel de políticas públicas, gobiernos, ayudas o lo que sea, intentar, ¿no? Digamos, balancear el impacto negativo que esto pueda tener. Se habla mucho en este mundo, digamos, del impacto económico, ¿no? Del impacto en el mercado laboral de la IA, que es sobre la renta básica universal, ¿no? Y es, vale, ok, si de repente dejamos de trabajar, ¿por qué no activar esa renta básica universal donde tú tienes pues una paga por nacer, digamos, ¿no? Y Existir. para vivir sin poder trabajar. A mí me parece una perspectiva muy interesante. Lo que pasa es que ahí es quién nos motiva a hacer cosas, ¿no? Yo tengo muy claro que si a mí no tuviese que dedicarle, iba a decir 8, pero ahora mismo como estoy emprendiendo son más que 12 horas al día a trabajar, eh, yo estaría feliz y contento haciendo un montón de cosas más creativas, más artísticas, más que es lo que me conecta, viajando, creando. En fin, tengo muy claro que para mí sería un plus siempre y cuando, digamos, esa renta básica me dé para vivir, bla, bla, bla. No voy a entrar en esa parte, ¿vale? Pero Claro, sí, entendiendo sí, sí, sí. que eso está bien, pero ¿qué nos motiva ahí, ¿no? O sea, Mm. como humanos, como humanas, entramos en otras, digamos, en otros debates ético-filosóficos, ¿no? Que, wow, dan, yo creo que para otro podcast entero. Porque, o sea, tú estás ya comentando que van a nacer nuevos trabajos. ¿Qué tipo de trabajo ves? Mira, esto es curioso porque el otro día leía un hilo de Twitter, de X, que hablaba sobre que la IA aún no es capaz de responder sin, digamos, sin ser aquello muy polite, sino con datos concretos y con, digamos, con un nivel de veracidad creíble sobre esa pregunta. ¿Sí? Es decir, sobre qué trabajos se van a crear. Sí. Si lo comparamos, por ejemplo, con la revolución industrial, ¿no? Donde se Sí. dejaron de hacer trabajos más manuales, quizás, ¿no? Se pasaron a hacer trabajos más, pues, en fábricas, ¿no? Cadenas de montaje, bla, 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 industria, y aparecieron, pues, nuevos técnicos para esas máquinas, aparecieron, sí, ese tipo de trabajos, como decíamos antes, ¿no? Esa Sí. innovación en materiales y demás va a pasar también, ¿no? En la IA. Por ejemplo, y me encantaría que aparezcan nuevos puestos pues, de más de filósofos, filósofas, creativos, creativas que puedan estar en la parte ética de desarrollo de las IAs, ¿no? Nuevos trabajos que nos permitan, pues, entrenar a inteligencias artificiales para tareas concretas, ¿no? Nuevos trabajos, o sea, ahí la verdad es que no, digamos, no es algo en lo que haya pensado mucho como para darte una lista No, no. de trabajos, pero sí es algo que me parece muy interesante para hacer un ejercicio justamente creativo, futurista de, ok, ¿qué es lo que aparece, ¿no? Si con esta nueva era. Total. ¿Tú crees que el fallo humano, sabes, esto de lo imperfecto, va a tomar más importancia, ya que va a ser Mm, evidente que está creado por algo humano y no IA? O sea, yo creo que fue Steve Bartlett el de The Diary of the CEO, el podcast, ujú. que comentó que ahora al reclutar nueva gente para sus empresas, él siempre miraba si había como algún mini fallo para de verdad decir, ah, no, no, o sea, mira, esto está escrito por esa persona y Claro. no lo ha hecho una IA ni nada, sino es humano. Em, esta pregunta, no sé si me lleva, digamos, no sé si el error es lo que yo Sí. buscaría como Ujú. humano, pero sí esta parte más, digamos, artesanal, imperfecta, lenta, Sí. con procesos que quizás no sean tan predefinidos. O sea, esta parte más natural en lo humano, eso sí que creo que lo vamos a buscar, ¿no? De hecho, ya están, digamos, o sea, ya están apareciendo negocios o servicios VIP donde lo VIP es que te atiendan humanos, ¿no? Es decir,
por ejemplo, en la restauración, en hoteles y demás, el hecho de que tú tengas a alguien que te venga a recibir o que cuando llames te atienda y demás, Sí. es parte de un servicio VIP, ¿no? Sí, Entonces, es curioso, ¿no? Que claro, lo VIP, ¿no? Aquello como más sí, exclusivo, sí. se esté posicionando como lo más humano. Yo Ujú. creo que ahí yo creo que es un debate que se va a dar y se va a agrandar, ¿no? El hecho de la artesanía, lo humano y demás. Yo creo que no, como te decía antes, no va de A versus B, no va de IA versus humano. Creo que esto tiene que seguir coexistiendo y creo que hay cosas que no hace falta que la IA haga, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa que había un tuit muy famoso, ahora no recuerdo el nombre de la chica, que decía yo no quiero que la IA pinte y escriba por mí mientras yo pongo el lavavajillas y hago lavadoras. Yo quiero que la IA haga lavadoras y ponga el lavavajillas y yo pueda dedicarme a escribir y a pintar, ¿no? Algo Claro. así era. Em, para mí es un poco eso, la IA ahora mismo sí puede hacer muchas cosas, digamos, en el mundo virtual, pero en el físico no. En el físico aún no. Y yo creo que ahí es donde va a haber un gran quiebre, cuando empecemos a tener IA en las casas y donde realmente las tareas rutinarias o domésticas o ahí empiecen a dejar de tener, digamos, al humano teniendo que hacerlas. Ya. Y si yo puedo dedicar más tiempo a pintar, crear, escribir, pasarlo bien, salir a tomar algo, salir a cenar o conversar, en lugar de tener que estar poniendo lavavajillas, lavadoras, ¿no? Y limpiando la casa, ahí es cuando empezamos yo creo, y ahí no quiero error, no quiero que mi lavadora tenga errores, no quiero que sí, entonces por Claro. eso te digo lo del error, ¿no? Depende de dónde lo busquemos. Si es en el arte, quizás nos gusta más que sea más imperfecto, Ujú. pero si es en depende de qué tareas, yo quiero que sea, Que sea perfecto. claro, Claro. efectivamente. Sí, sí, sí. No, yo creo que también ese momento de la robótica con la IA, ¿no? En el momento que estemos ahí, que está, vamos, está al Sí, sí, caer, vamos. total. Va a ser otro paradigma nuevo, Sí. ¿no? Y Sí, y además ahí, o sea, hay algo para mí muy, muy clave en eso, ¿no? Que es que estamos alucinando con lo que puede hacer la IA y, y aún estamos escribiendo, ¿no? Leyendo, o sea, el próximo paso es la voz y el audio, ¿no? Cuando ya ya, nos comuniquemos, la Ray-Ban de Meta, que es, digamos, sí, el wearable más famoso, yo creo, ahora mismo, esto va a ser el futuro. O sea, hablarás con la IA, te escuchará la IA, te hablará la IA, escucharás a la IA, entenderá tu contexto, no hará falta tanto escribir, tendrá contextos más grandes, podrá ver lo que tú ves. Ahí obviamente entramos en muchos temas de privacidades, de seguridad y demás. Sí, no voy a ya esa estamos parte ahora. también, Exacto. ya estamos Pero ahí. Mm. sí creo que si eso, o sea, ese tipo de avances, cuando miremos para atrás, o sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos escribiéndole a la IA? O sea, yo creo que esa frase que nos imaginábamos hace un año dentro de 10 va a pasar en 2, Ya, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es cuando vamos a ver realmente los grandes quiebres y vamos a ver cómo cambia nuestra vida en general, nuestra interacción con el entorno, con las personas y más. Y ahí sí que será importante la parte humana. Yo llego al bar, yo qué sé, y me quito las gafas y mm, estoy con mis ahí, amigos, con mis amigas, ahí solo yo, hablando, solo yo, sin que me chiven cositas, sin que la IA vea cosas, ¿sí? O sea, ese tipo, y yo creo que ahí lo importante va a ser la decisión de ya, cada persona, porque nadie te va a obligar a hacer algo. claro. Si tú, tus amigos, tus amigas, tu grupo, tu familia, lo que sea, decidís utilizar la IA de una forma o de otra, va a ser una responsabilidad propia. Por eso, cuando hablamos de inteligencia creativa, hacemos también mucho foco en la persona, en el criterio, Ujú. en los valores, ¿no? En esa parte humana que ya no tanto por el uso, sino digamos, por cómo piensas respecto a la IA, ¿no? Que creo que es súper, súper Mm. importante. Porque ¿cómo crees que nos está ya cambiando nuestra visión al mundo o nuestro paradigma? Yo creo que lo primero de todo es que nos fiamos, o sea, nos fiamos muchísimo de las respuestas que nos da la IA.
¿no? O Mm. sea, antes al menos, y digo al menos porque también nos quedamos en el primer enlace de Google, como mucho hacer research era bajar al segundo enlace de Google, o sea, a ese level de research estábamos. Entonces, ahora que lo genera, como parece mucho más natural y parece mucho más creíble, creo, para la gente, ¿sí? Ujú. Entonces, lo primero que está haciendo es que validemos o creamos muchas cosas que la IA genera directamente, entonces estamos empezando a perder ese pensamiento crítico que ya venía mermado y ya venía cojeando de antes. Yo creo que ahora se está potenciando o acelerando ese decremento, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es vital que no suceda. Y pasa lo mismo o se extiende a que cada vez dejamos más en manos de la IA los resultados a lo que queremos, ¿no? Es decir, escribe un mail para tal y el mail dice lo que la IA quiere, no lo que yo quería decir. Y eso en Lab No Lab, en nuestras clases, en nuestros cursos, es algo en lo que hacemos mucho hincapié. Es ir a la IA, ¿no? Y que en el prompt ya haya mucha info, que te hayas currado mucho tú antes, qué es lo que quieres, ¿no? Ya. Entonces ahí la IA va a responder con unas pautas muy marcadas y vas a tener el resultado sobre lo que tú querías, porque si no, poco a poco vamos a empezar a ir hacia donde la IA quiere. Vamos a tener o vamos a escribir o vamos a hacer proyectos o vamos a crear lo que la IA quiere. En esto del vibe coding que te decía antes, es un ejemplo brutal. Si yo le digo, quiero crear una app para, no sé, para medir mi dieta diaria, Sí. me crea una app como ella quiere. Si yo no he pensado que quiero que tenga, pues, tales apartados, que quiero que tenga incluidos tales alimentos, que quiero que me reporte de esta manera o tenga esta visual y demás, al final, imagínate a lo que voy, estoy casi que haciendo la dieta que me está diciendo la IA, no lo que yo quería, y eso simplemente por intentar crear una aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que esos Sí, sí. límites entre lo que queremos cuando vamos a la IA y lo que recibimos es uno de los primeros que se está desdibujando. Y yo siempre digo que para adoptar la IA hay que ir con tiempo, hay que ir a divertirse y hay que ir a preguntarle cosas que ya sabes. Para mí esas tres claves son lo principal. Si yo voy con tiempo y puedo dedicarle un rato a entender, a preguntarle más, a verificar las fuentes y demás, good, ¿no? Estoy dándole un rato de calidad a mi adopción de la IA. Si además voy a preguntarle sobre cosas que ya sé, sobre temas que ya conozco, rápido veo si alucina, si se inventa, si está tirando a cosas que no sabe, porque ya tengo el criterio en ese tema como para saber. Y si además es un tema que me divierte, pues más rato y más profundidad le daré. Así que para empezar, yo siempre recomiendo, empieza con tiempo, con algo de lo que ya sepas y que te divierta o que te guste. Y ahí vas a poder pasar un rato entendiendo bien la IA y viendo el potencial de la IA. Porque si vamos a hacer cosas que no nos gustan, que además tenemos prisa por hacer y porque hay que entregar mañana, y además no tenemos ni idea de lo que le estamos preguntando, hostia, el resultado puede ser de todo menos bueno, yo creo. Parece súper interesante y muy importante que lo digas y mencionas porque es verdad que es la verdad absoluta. O sea, le preguntamos algo y ya es como, vale, perfecto, pues muchas gracias, con esto me Total. quedo. Y, y claro, y no nos paramos a pensar, a ver, esto es una posible verdad de todo lo que ha sacado del Internet, ¿no? De las fuentes que tiene acceso. O sea que creo que es algo bastante importante que además estoy leyendo ahora un libro que se llama El día que inventamos la realidad, que cuenta justo de, bueno, todas las verdades que pensamos que son verdades, pero que realmente tampoco sabemos, o sea, esto, la realidad de verdad es esto. Total. Total. Además que, volviendo a algo que decíamos al principio, de que el lenguaje crea realidades, ¿no? Claro, Y justamente estamos en un momento donde nos relacionamos con IAs que a nivel lingüístico, o sea, son Large Language Models, o sea, es que claro, estamos hablando justamente de eso. Entonces, claro. justo creo que ayer leía una noticia que hablaba
del aumento de ciertos términos o expresiones en Mm, Internet en los últimos 2 años, porque la IA tiende a escribir de determinada manera, y esto lo claro, estamos viendo, creo que todas y todos en LinkedIn, en Instagram, en las todo lo newsletters mismo. que recibimos, que de repente dices, ay, chiqui, esto la semana pasada escribías, o sea, el mes pasado escribías una por mes, ahora es una por semana, todas tienen el mismo deje, ¿no? Sí. Los emojis de no sé qué, las mayúsculas de no sé cuántos, en fin. Entonces, si el lenguaje crea realidades y tú no prestas atención a ese lenguaje, si tú no le pones intención a ese lenguaje, si tú no, digamos, piensas de antemano cómo quieres, ¿no? Esas respuestas, cada vez más vamos a, de vuelta, ¿no? Estar bueno, digamos, detrás de lo que la IA nos dé. Hay una frase que mi padre me ha dicho siempre y que para mí guía mucho el cómo hablo, cómo escribo, cómo pienso, que es justamente, si limitas el lenguaje, limitas el pensamiento. ¿No? Y me decía, una cosa no es buena, muy buena, súper buena o hiper buena. Una cosa es buena, es increíble, es fantástica, es excelente, es maravillosa, porque cada una de esas palabras significa algo diferente y la connotación que le queramos dar, dependiendo de la palabra que utilicemos, cambia. Entonces, si nos empezamos a limitar a las expresiones ya preestablecidas de la IA, si las cosas empiezan a ser buenas, muy buenas, súper buenas, en lugar de fantásticas, increíbles, u otras que nos inventemos, porque somos humanas y de repente algo que no tenía lógica para la IA, para nosotras sí lo puede tener. En fin, si dejamos de hacer todo esto, vamos a homogenizar, ¿no? La sociedad, el discurso, el pensamiento, y creo que ahí sí empezamos a perder creatividad, humanidad, ¿no? Y nos empezamos a ir hacia un sitio que no me apetece y no me parece, digamos, el camino a seguir. Y también ves el potencial, ya que, bueno, si nos vamos hacia un extremo, también solemos ir hacia el otro, ¿no? Y que igual también la IA nos puede ayudar a reconectar con nosotros mismos, nosotras mismas, y conectar con igual algo más espiritual, menos tecnológico, más reconectar, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que sí, y te digo por qué. Yo Vale. creo que sí porque es capaz, o sea, porque es posible que al conversar con la IA te surjan nuevas preguntas, nuevas conexiones en tu cabeza, nuevas perspectivas, ¿no? Que antes no tenías y que quizás no hablabas con otras personas. Porque con la IA al final, si miras las estadísticas, el uso número uno de ChatGPT de este último Terapeuta. año es la terapia. O sea, es la conversación, ¿no? Sobre temas personales, Es sobre... muy Y fuerte. dices, wow, o sea, qué heavy. Hace un año, ¿no? Esto era más enfocado a la programación, a la eficiencia y demás, y ahora ya, por el tipo de modelos que tenemos, por cómo responden y por cómo hablan y demás, la gente lo está utilizando para esa función, ¿no? Para la terapia, para el acompañamiento personal. Entonces, cuidado, porque son modelos que no están entrenados para eso, que pueden dar respuestas o recomendaciones, por mucho que tengan unas barreras, ¿no? En las que están entrenados para no, digamos, proporcionarte, ¿no? Ese tipo de consejo, pero no están entrenados para eso, o sea que cuidado, no lo utilicemos como sustituto o sustituta de un terapeuta o una terapeuta profesional, pero sí que es cierto, como te decía, que al interactuar, al poder contarle cosas que quizás te dan vergüenza contarle a una persona, un amigo, amiga, familiar o lo que sea, al interactuar con alguien que todo el rato, con alguien, y mira cómo lo estamos llamando ya, con alguien, algo, lo que sea, que todo el rato te responde de una forma positiva, que te escucha, que te acompaña. Es que claro, para mí eso lo que denota es que como humanos somos muy deficientes, ¿no? Es decir, si no nos sentimos acompañadas en nuestra vida diaria, si no nos sentimos escuchadas en nuestra vida diaria, el problema no es la IA que nos trae esto, el problema es que somos una mierda de personas, y perdón que lo diga así, pero entiéndeme, ¿no? Que si estamos yendo a buscar en la IA eso es porque no lo tenemos seguramente en nuestro día a día. Eso es lo Ujú. que me preocupa, ¿sí? Esa es la parte, digamos, que me preocupa. Pero bueno, yendo a lo que tú decías, eh, ese intercambio, ese ping-pong, esa conversación, o sea, que te dé nuevas perspectivas, que te haga preguntas constantemente, ¿no? Y que te abra nuevas perspectivas, puede ser que nos haga conectar con algo más, ¿no? Y es un ejercicio interesante, por ejemplo, ahí desde el Amno Lab
tenemos una serie de técnicas de prompting que potencian esa parte humana o esa creatividad. Es decir, no son prompts que buscan, pues yo qué sé, el prompt para crear tus calendarios de redes, el prompt para mejorar tu eficiencia. No, o sea, No, eso ya está en internet, búscalo y ya. además te puedes crear el tuyo. Pero prompts más que busquen fomentar más como la creatividad, Ujú. la parte humana, nuevas perspectivas y demás. Y son prompts que muchas veces incitan a que la IA pregunte en lugar de que dé respuestas, que eso es algo que no hacemos habitualmente. Vamos a buscar respuestas, pero no a que nos pregunte más. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Que hacer que la IA te pregunte para tú mismo, tú misma poder pensar más allá. Y preguntas o prompts, por ejemplo, que te incitan a ver las cosas, ¿no? Pues define la humanidad. Hace poco corría justamente un contenido que se parecía a un prompt que también tenemos en LabNoLab, ¿no? Que es, define como una socióloga alienígena una reunión entre amigos, ¿no? En un bar, sin poder utilizar las palabras, pues amigo, reunión, confianza y demás, ¿no? Y ahí empiezas, por ejemplo, a definir situaciones familiares de otra forma que te hacen ver desde otra perspectiva, conectar con otros conceptos, con otras emociones. Entonces, ese tipo de ejercicios sí. Pero para eso tienes que tener un incentivo, haber hecho alguna formación o conectar con gente que te haga, digamos, utilizarla así, porque si no, de normal, la gente ya le cuesta conectar con la IA como para además ir y decirle, ahora como extraterrestre de otra galaxia, defíneme. No, vamos y le decimos, redáctame 3 mails que mañana tengo que entregar esto y no los he hecho, ¿sabes? Claro, 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 claro. Sí, sí. Porque claro, o sea, ya también lo que decías de, em, bueno, que si lo utilizamos como terapeuta, terapia tal cual, es también muy fuerte porque claro, tenemos también, nos están inculcando los valores que esas empresas quieren que tengamos al final. No estamos teniendo en cuenta otras tradiciones, otras culturas, otras visiones de la vida, ¿no? Que nos podrían también favorecer y que justo con este prompt igual se abren un Total. poquito hacia ver estos otros mundos que están y que existen, pero que no tenemos Sí, tampoco acceso. totalmente. Y creo que ahí, ¿no? O sea, el prompt es importante porque si bien cada una de las empresas y por tanto de las IAs, ¿no? De los LLMs que utilizamos, Ujú. está, digamos, parametrizado, entrenado, ¿no? Y configurado de una forma, con el prompt puedes ampliar, ¿no? O abrir ese tipo de respuestas. Es decir, no es lo mismo que yo le diga a ChatGPT, oye, tengo este problema, ayúdame a solucionarlo, que le diga, oye, tengo este problema, ayúdame a solucionarlo, teniendo en cuenta todas las perspectivas filosóficas que hay, teniendo en cuenta una multiculturalidad, teniendo en cuenta que no haya sesgos de esto, y teniendo en cuenta tal, tal, tal. Eso cambia por completo la respuesta. Claro, Pero cuando vamos, de vuelta, no vamos con tiempo, no claro, vamos con esa perspectiva y lo que queremos es la solución, la respuesta a lo nuestro. No claro, estamos, o sea, si yo tengo un problema y quiero ir a solucionarlo, no tengo el tiempo para decirle, no, espera, pero piénsalo de verdad, Chati, desde todas estas perspectivas, claro, ¿sabes? Hazlo. Entonces ahí está el punto, claro. ¿no? Por eso yo creo que hay una parte que es importante que es digamos, poder tener algún tipo de plataforma. ¿No? En LabNoLab estamos pensando mucho en eso, ¿no? De plataforma que ya pueda tener, digamos, algunos prompts preestablecidos, algunas perspectivas, algunos para que te permita, ¿no? Es, vale, yo escribo el prompt simple, pero directamente, casi que con drag and drop o picando en algunos sitios, le sumo esto que a mí de normal no se me hubiese ocurrido, pero que considero importante, ¿no? Y ahí es donde nosotras vemos el impacto real, la Mm, creatividad y la parte humana, ¿no? Porque es, vale, yo no lo pienso, pero lo quiero. Entonces quiero poder sumarlo de esta forma sencilla para no tener que escribir un prompt de la hostia claro, y que una plataforma te pueda facilitar eso que ya a nivel terapia o a nivel quiero crear un proyecto para que añada impacto o quiero tener una reunión y para que añada perspectivas de género, lo que sea, ¿sí? ujú. Pero que lo puedas hacer de una forma sencilla, para mí ahí está un punto muy importante en el que estamos trabajando ahora mismo. Me encanta porque sí, es lo que dices, claro, estamos tan
atareados que no podemos ni tener un momento para de verdad tomar conciencia y Total. ponerle atención y intención. Por favor, montar esa plataforma. Me encantaría verla y usarla, Me encanta la idea, así que ya te avisaré cuando esté lista. por favor. Y entonces, bueno, ya estamos hablando de este ritmo vital que tenemos que nos están pidiendo tomar conciencia. Y algunas otras barreras que veas tú también igual a nivel más de miedos o cosas que tenemos como muy, no sé, dudas o ni siquiera como nos sentimos igual capaces, barreras que nos estén impidiendo usar la IA de una manera más creativa. Eh, Qué interesante. Yo te diría que lo primero probablemente es el rechazo a lo artificial como contraposición a lo creativo, ¿no? Es Vale. decir, todo el rato, si ya con IA versus humana, ¿no? Ya estamos en esa lucha o en esa contraposición. Si Sí. además le metemos el creativo, ahí ya es como, no, ¿cómo la IA va a poder ser creativa y demás? Yo creo que ahí lo primero es entender de qué hablamos cuando hablamos de creatividad, ¿no? Porque si hablamos de la pintura, de la fotografía, si hablamos de una parte más artística, ¿no? Quizás está más lejos. Si hablamos de una parte más de pensar en nuevas opciones, ¿no? De barajar alternativas y demás, por mucho que en realidad sea un sistema estadístico, porque claro, o Claro. sea, a ver, yo creo que lo importante de esto es entender que la IA ni crea, ni razona, ni nada. Ahora mismo lo que es un sistema estadístico, que es de probabilidad, ¿no? A tal texto lo más probable, la palabra más probable siguiente es esta, ¿sí? Y a partir de ahí va generando, lo mismo con los píxeles en las imágenes. Entonces, realmente ni está razonando, ni está creando, ni demás. Es un conjunto de algoritmos matemáticos que hace que te cree digamos, un texto con sentido, un resultado con sentido, ¿no? Y esto cambió desde creo que fue en el 2018 que se publicó el paper de Attention is All You Need o All You Need is Attention o algo así, de Google, que presentó los transformers, que son un tipo de algoritmo que permitió el desarrollo, ¿vale?, de los actuales LLMs. Entonces, básicamente intentamos que no están eso, ni creando, ni razonando, ¿no? Entonces, claro, hablar de creatividad, ¿no? Cuando están tirando de algo que ya tienen, simplemente juntando partes, no es. Al final los humanos más o menos funcionamos igual. O sea, mi creatividad viene porque yo uno refes que tengo en mi cabeza Claro. y aparece algo nuevo, ¿no? Entonces Ujú. ahí yo creo que se empieza a desdibujar. Pasa que creemos que en esta guerra humano-robot, ¿no? Lo que nos queda es esa parte de alma, de arte, ¿no? De esa parte creativa que la IA no va a poder emular. Entonces yo creo que ahí está el miedo, el rechazo, ¿no? Como más fuerte respecto a la parte creativa. A mí creo que o sea, a mí es un debate que para nada fomento, porque como te digo, a mí potencia mi creatividad de una forma brutal. Me permite crear o visualizar cosas, ¿no? También me gusta mucho, digamos, no dibujar, pero sí crear en mi libreta. Soy muy manual, muy tecnológico, pero necesito mucho también, ¿no? El boli y la libreta. Y me gusta que las composiciones de mis páginas pues tengan una parte artística que a mí me conecta, ¿sí? Entonces, yo ahora con la IA estoy creando ese tipo de páginas porque yo no pienso en imagen, yo pienso en texto. A mí yo soy muy lógico y muy de lenguas en este sentido. Entonces, la composición de la página, los elementos y demás me permite verlos y decir, ah, mira, esto me gusta tal, y entonces lo hago. Con lo cual potencia mi creatividad, ¿no? Me da refes, me permite explotar o explorar eso. No lo veo para nada como un miedo, pero he hablado con mucha gente que sí, y con mucha gente que trabaja de eso y que, claro, se ve afectado por eso. Entonces, ahí también hay una parte en la que si te toca la estabilidad económica, yo entiendo que haya miedo. Claro. No, porque al final también, no sé, ya.
la IA ya ha ganado también premios en fotografía, en cinematografía, bueno, en Sí. fin, como en muchas cosas que al final, no sé, creación de recetas, no sé, chefs así súper importantes que de repente dicen, vale, me puede ayudar y me podemos co-crear algo incluso más bello, más rico, más de todo, ¿no? Totalmente. Pero claro, al mismo tiempo también, igual a priori, ¿no? La sensación de ¿para qué voy a crear si lo podría crear incluso mejor la IA que yo? Sí, yo creo que ahí, o sea, por ejemplo, ¿no? Digo, en cuanto el ejemplo del chef o la chef que pones, digo, es normal que la IA pueda hacer estas conexiones porque tiene en la cabeza todos los ingredientes, todas las composiciones de esos ingredientes, entiende, ¿no? Que una composición de un grano de café tostado hará que se potencie el no sé qué del otro ingrediente, cosa que tú o has estudiado millones de cosas, ¿no? Y de repente tienes toda esa información disponible en tu cabeza en ese momento o no puedes hacer. Con lo cual, me parece, primero, totalmente normal que la IA, por cómo funciona, pueda hacer esas conexiones que nosotras no. Y Claro. segundo, totalmente válido que me tire esa opción de, hey, ¿y si a esto le ponemos el café en lugar de lo otro para que potencie? Ah, de puta madre. Pero ahí es el proceso del humano con la IA lo que está dando eso, porque la IA por sí sola no está creando platos, no está creando nuevas recetas. Es cuando el humano que interactúa o la humana que interactúa le dice, hey, voy a crear una receta con esto. ¿Qué te parece si le metemos tal? ¿Qué te parece si le añadimos? ¿Qué cosas nuevas le podría...? Y ahí es como si dos personas, como si dos socios, socias, colegas, estuviesen, ¿no? Haciendo un desarrollo creativo de algo. Entonces, dejar de temerle como suplantador, ¿no? Suplantadora, ¿no? Y verlo eso como... A mí la palabra copiloto, la verdad es que me chirría porque ya la veo como el smart, ¿no? Que la vamos a poner en todo y de repente ya se me hace demasiado mainstream y demasiado... Pero es un copiloto al final, ¿no? Sí. Alguien que te acompaña y que te potencia y que te, digamos, te ayuda o te ensalza en lo que sea. Entonces yo lo veo siempre como un mega power y no como una amenaza. Yo creo que es una visión muy importante y aún porque claro, o sea, yo creo que nos estamos planteando mucho ahora o nos vamos a plantear incluso aún más cuál es nuestro sentido en la vida, ¿no? Y qué hacemos aquí, porque también si trabajamos menos, si es brutalmente creativa la IA de manera tecnológica, no a nivel humano, pero aún Claro. así los resultados son muy creativos. mm, claro, es como, ¿qué sentido tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Claro, mira, terminando con justo con lo que hablábamos antes, que me da pie a responderte a esto, ¿no? Es Ujú. en los procesos creativos, ¿no? O incluso en los procesos laborales, ¿no? En mi día a día en LabNoLab, yo hay momentos en los que decido no utilizar la IA para algo, porque quiero seguir haciéndolo yo, porque quiero seguir desarrollando esa parte yo, porque quiero seguir pensando yo en eso, porque quiero dedicarle tiempo de calidad a esa parte concreta. Lo que me permite la IA, por ejemplo, es si me quiero dedicar, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es los textos de mi web. Si yo dejo que los textos de mi web los haga la IA, de vuelta, o la he entrenado muy bien, le he pasado un prompt de la hostia, tiene mucho contexto y realmente crea unos textos que comulgan un montón con lo que yo siento, o voy a tener los mismos textos que 40 webs más y van a reflejar lo que la IA quiere, no lo que yo, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que la IA me desarrolle toda la parte de UX UI de la web de la que no tengo idea y no me interesa mucho para tener una landing cool y yo poner los textos que es donde realmente está el alma o la esencia de la Lab. Te pongo un ejemplo random, ¿eh? No es el caso, Sí. pero para poner un ejemplo, digamos, que justamente que ejemplifique, valga la redundancia, lo que te quiero decir.
Con Sol, por ejemplo, nos pasamos muchos días previos a hacer pues un upgrade en una parte del proyecto, a desarrollar una nueva área, a crear un nuevo curso, lo que sea, con post-its y una pared. O sea, y esa es nuestra forma creativa de desarrollar nuevos productos, nuevos proyectos y demás. Y ya, y una vez, y solo una vez, lo tenemos todo como, ah, vale, esto es así. Vamos a la IA, se lo compartimos y empezamos a desarrollar. Pero la base es nuestra. Claro. Y después las conexiones que la IA hace y lo que suma es increíble y a veces hasta te sobrecoge un poco. Pero Sí, coño, porque la base es súper buena. claro, Porque te has currado 3 días de post-it y pared y normal que ahora esté bien lo que a partir de ahí sale. claro. Pero si hacemos lo contrario, alguna vez que nos ha pillado más perezosas o tal, va, le pasamos a la IA un poco lo que queremos y No, no no. va. Te pasas mucho más rato diciéndole, no, esto no es así, no, esto no, no, tal, que haciéndolo de verdad de una primera vez todo, ¿no? Entonces, eso, digamos, igual que te decía antes, ¿no? De elegir sacarse las gafas cuando llegues al bar o demás, es, tú eliges cómo utilizas la IA. Ujú. Entonces tú eliges dónde te sustituye, por llamarlo directamente con la palabra, en dónde se te sustituye o dónde no, dónde ejecuta más o dónde ejecuta menos, ¿no? Porque no por utilizarla la utilizarás para todo. Claro, Todo el rato. Y eso es claro. lo que creo que la gente no entiende. Ah, como empiezo a utilizar IA, ahora ya todo lo hace la IA. No, bueno, es tú lo has decidido que todo lo haga la IA. La puedes utilizar para una parte y para otra no, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también está una responsabilidad personal de Mm, dónde la meto, dónde no la meto, para claro. qué la uso y para qué no la uso, ¿no? Claro, me parece muy importante esto y a mí también me ha pasado así personalmente también. O sea, también me gusta mucho escribir primero, papel y boli, y Total. luego hablar con chat, con la IA en general. Y los resultados son impresionantes. Es que sí, Es sí, brutal, sí, es brutal. total. Pero también la decisión esta de tomarse el tiempo para tomar la decisión si quiero y cuándo y en qué estoy ok. Perder más la habilidad en X, pero ganar Exacto, en Y, ¿no? O sea, porque exacto. claro, también al final, si lo vamos haciendo cada vez menos, eh, pues al final es como la calculadora, ¿no? O sea, al final ahora Sí, 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 mm, calcular cosas básicas creo que nos cuesta. totalmente. Pero también al final nos ha Bueno, llevado eso, a... sí, eso que dices, sí que es cierto que es un punto en el que sí que he escuchado bastantes expertos que hablan, ¿no? Y expertas que hablan de este tema de ojo con lo que dejamos de hacer, porque el día de mañana se nos cae la IA, vamos a llamarle, ¿no? Se apaga todo, no sé cómo sería el verbo, porque ni siquiera sé de qué estamos hablando, ¿no? Pero se apaga toda la IA del mundo, lo vamos a llamar así, y nos toca volver a hacer las cosas a nosotras. Tía, ¿qué hemos dejado de hacer que es insustituible, Claro. ¿no? Que es irrecuperable, no Ajá. insustituible. Es decir, ya no, digamos, ya no quizás nuestra generación que es híbrida, vayamos a la siguiente, Ya. ¿no? Es la que ya nazca con la IA y con una conexión en la que ya no haga ciertas cosas. Sí. Entonces, hablaban de qué tipo de cosas hay que seguir, vamos a llamarle casi que enseñando, ¿no? En los colegios y qué otras cosas podrían no enseñarse. Ya. Por ejemplo, ¿no? Esto que dices de la calculadora. Es decir, se sigue enseñando en los coles, por mucho que existan las calculadoras y los ordenadores y demás, a hacer esas sumas básicas, esas operaciones básicas, ¿no? Claro. Por otra parte, yo en el cole tuve que memorizar las capitales de todo el mundo, que es algo que para mí es bastante absurdo, porque, digamos, ¿absurda en qué sentido? Ojo, porque es importante conocer el mundo, conocer qué países hay, conocer la historia, la geografía, ¿no? La política, tener unas nociones básicas que te permitan entender el mundo y sobre todo ser respetuoso, respetuosa y empático y empática con otras partes del mundo. Y entender ciertos gobiernos, países, ¿no? Y Claro. situaciones y más, y en el momento que nos Ahora. está tocando vivir, que no vamos a entrar en esto para no irnos, pero Sí. que tela tiene. Pues si no entendemos lo que pasa, bueno, para mí estamos dejando de comprender una parte vital para ser humanas y humanos, ¿no? Y para Claro. ser empáticos y empáticas y para poder generar y crear un mundo mejor. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que dejamos de aprender?
porque la IA lo hace? ¿Qué es lo que dejamos de hacer porque la IA lo hace? Ojo, cuidado, decidamos bien, porque hay cosas que, aunque después la IA haga, el humano o la humana tiene que seguir haciendo. Como por ejemplo, yo siempre me tocaba mucho al principio de todo, ¿no? La pregunta, o me preguntaban mucho lo de, hay que darle las gracias a ChatGPT, ¿no? Y yo siempre decía, mira, hay tres cosas, tres respuestas a esa pregunta. La primera es, en cuanto a la amabilidad con el modelo, no. ¿Vale? Es decir, el modelo ni siente ni padece, con lo cual que le des las gracias, básicamente le da igual. Pero sí que es cierto que darle las gracias le hace entender que ese tipo de respuesta te gusta, con lo cual lo vas a ir entrenando, ¿no? Va a ir entendiendo que ese tipo de respuesta te gusta. Perfecto. Y la otra parte, que para mí es la más importante de todas, bueno, de hecho hay otra parte en medio que es en cuanto al prompt, ¿no? Es cuanto más texto que no tenga sentido le metas en un prompt, peor. Si yo le digo, gracias, Chati, te quiero un montón, mil gracias por esto que haces, no sé qué tal, y luego le tiro una pregunta, todo eso se mezcla en un contexto y se puede liar, ¿vale? Así que siempre digo, gracias sí, pero cursilerías de 3 párrafos, no. Y por último, que yo creo que es lo más importante de todo, cada vez vamos a estar conversando más con la IA, más horas al día, ¿no? Más, durante más rato. Y si no le damos las gracias, luego bajaremos a comprar el pan y no daremos las gracias. Iremos a tomar algo y no daremos las gracias, ¿no? Entonces, esa es la parte que me preocupa. Ya no tanto si sirve para el modelo o no, pero si en nuestra interacción dejamos de ser amables, vamos a dejar de serlo también después cuando salgamos a la calle. Y ahí sí que de vuelta entramos en un punto que para mí es preocupante. Eh, Estoy súper de acuerdo. Y sí, ahí, bueno, veremos ahora que esto también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué crees tú que vamos a ver en los próximos 5 a 10 años? ¿Cuál es nuestro desarrollo? Wow. Esa pregunta, mira, creo que es imposible de responder bien, porque lo que los expertos y expertas decían que no sería posible hasta el 2050, ahora lo han bajado al 2030. Lo que al 2030 no sería posible, lo hicimos hace 6 meses y así estamos, pasándonos los tiempos y las previsiones, pero bueno, sin ningún tipo de sentido. Entonces, en cuanto a los próximos 5 o 10 años, no tengo ni idea de dónde vamos a estar. Lo que sí que sé, o lo que sí que te puedo decir, o donde me puedo mojar, es en esta parte que te decía, ¿no? De que la interacción va a ser cada vez más, digamos, a través de otros canales como la voz, el audio, ¿no? La visión y demás. O sea, sí que vamos a tirar hacia ahí y vamos a dejar de estar picando teclado para hablar con la IA y vamos a empezar a tener esa IA más, digamos, 360, omnipresente, ¿no? En nuestras vidas. Eso sí, va a ser mucho más agéntica, es decir, yo entraré en mi casa y le diré a Mía, hey, ¿cómo está la nevera? ¿Tengo tomates? No, pues mira, compra tomates y programa la lavadora para dentro de 3 horas y además recuérdale a Marta que en un ratito estamos quedando en tal sitio para cenar. Y apunta que hoy me tal esta frase que acabo de leer y que quiero utilizar mañana en una clase. Ese tipo de IA será a la que vayamos. Y a mí eso me flipa. O sea, siempre y cuando haya seguridad, ¿no? De los datos, las conversaciones y demás, a mí, por cómo funciono, poder hacer eso de manera natural, ¿no? Liberarme, digamos, carga en la cabeza de tareas mundanas y poder relacionarme con esto de guarda esto, crea esto, hace esto, buah, a mí me potencia la creatividad y la productividad un montón. Así que espero y deseo que vayamos por ahí, como te digo, manteniendo siempre unas bases seguras para que eso suceda. Después, yo creo que va a haber avances que no somos capaces ni de imaginar en cuanto a descubrimientos más científicos, curas de ciertas enfermedades, nuevos descubrimientos de cosas que hasta ahora eran imposibles, porque cuando lees que digamos, AlphaFold, ¿no? Que es la IA de Google dentro de DeepMind, dentro de la rama, digamos, más de desarrollo científico, matemático y demás, ¿no? Que por eso ganaron el Nobel de Hassabis y sus compis, porque desarrollaron, ¿no? El pliegue de las cadenas de proteínas o algo así que permite descubrir nuevos medicamentos y demás.
recomiendo a quien nos escuche que lea un poco porque no soy experto en eso y así seguro que se va con la info buena. Pero bueno, a lo que voy es, consiguieron en 4 años descubrir el pliegue de todas las proteínas habidas y por haber, que era un trabajo que hubiese llevado a científicos, no sé si eran 4.000 millones de años. O sea, entonces, son esas escalas que Wow. como no soy ni capaz de entender lo que significan 4.000 millones de años, ¿sabes? Entonces, cuando esas escalas son tan grandes, se nos escapan de esta manera, es cuando te digo, ¿y cómo te respondo en 10 años lo que será capaz si algo que nos iba a llevar 4.000 millones de años lo hemos hecho en 4? Claro. ¿Cómo algo que iba a implicar a no sé cuántos científicos ahora lo hace una IA en tanto tiempo? O sea, entonces, yo creo que vamos a ver y espero avances del bien, voy a llamarlos, que van a conseguir mucho impacto positivo en el mundo. Solo espero que eso no amplíe las desigualdades, ¿no? Que realmente podamos hacer un progreso equitativo, que ayudemos a los sitios donde menos llegan estos impactos habitualmente. Bueno, esto es también, digamos, una de las cosas que con Lab No Lab queremos trabajar, ¿no? El poder acercar esta tecnología y su impacto a zonas, a perfiles, ¿no? A grupos que normalmente no tienen tanto acceso y que es, yo creo que donde más se necesita Mm. este acompañamiento o este boost. Total, total. Y ya para ir ya acabando, Claro. y como el podcast se llama New Road in the Making, y bueno, ya estabas hablando de cómo va a ser ese mundo, pero para ti, ¿qué es este mundo que estamos gestando ahora mismo, nuevo? Eh, Mira, lo relacionaría con esta inteligencia creativa de la que te hablaba al principio, ¿no? Para mí es un mundo donde tenemos la oportunidad de empezar a dedicar tiempo, espacios y momentos y pasión a esas, digamos, áreas que nos gusten, ¿no? Digamos, creo que la inteligencia creativa de la que te hablaba, ¿no? El no centrarnos en este nuevo mundo que trae la inteligencia artificial, sino en este nuevo paradigma, ¿no? Que se abre gracias a la inteligencia artificial, hace que podamos dedicarle más tiempo a pensar en lo humano, a pensar en lo creativo, a pensar en el impacto. Yo pongo un ejemplo muy tonto siempre, pero que para mí ejemplifica mucho el impacto de la IA, que es estamos a medio prompt de generar impacto. ¿Y con eso a qué me refiero? Yo le puedo preguntar a la IA cómo hago un mercadillo de second hand para este fin de semana que tengo que vender ropa. O le puedo preguntar cómo hago un mercadillo sostenible Sí, solo con una palabra las respuestas ya cambian. Y me va a dar opciones para pues, hacerlo con materiales X, incluir quizás a la comunidad, en fin. Entonces, si una palabra es tan potente como para cambiar el resultado de lo que yo voy a hacer, imagínate si empezamos a utilizar la IA para potenciar lo humano, para potenciar lo creativo, para potenciar el impacto. Imagínate si todos los proyectos, si todas nuestras interacciones con la IA respirasen eso, que conecta con esa plataforma de la que te hablaba, ¿no? Imagínate si yo, aunque le ponga un prompt muy básico y que no tiene en cuenta eso, puedo elegir o la propia IA ya potencia las otras partes. ¡Hey! ¿Quieres crear un mercadillo? Perfecto, pero te voy a además añadir que sea inclusivo, que sea sostenible, que tal, que... Sí, eso para mí es el mundo que tenemos la capacidad de crear ahora, casi con la misma facilidad con la que veníamos creando hasta ahora, sin incluir esta parte humana creativa de impacto, porque significaba más tiempo, más horas, más perfiles, otro equipo. Entonces, este mundo que estamos creando para mí es el mundo de la inteligencia creativa que tiene eso como base y que me encantaría que sea la base desde la que creamos, pensamos, ¿no? Interactuamos todo el rato. Me encanta porque también conecta con algo que escuché hablar creo que fue Mo Gaudat, creo que, bueno, la pronunciación fatal, pero bueno, y decía que, claro, todo lo que le estamos dando para comer a la IA, todas las interacciones que tenemos, también luego afectan a todos los datos
sea, estamos reprogramando constantemente la IA con también la interactuación que estamos teniendo con la IA. Entonces, claro, si estamos dándole cosas como prompts así de sostenibilidad, de nuevos mundos, de proyectos con impacto. Claro, todo esto tiene un impacto luego como un círculo vicioso Sí, sí, sí. positivo brutal. Totalmente. Yo creo que justamente cuando, recuperando esa pregunta que me decías de los 5 o 10 años, ¿no? Yo creo que cada vez va a ser más fácil entrenar a tu propia IA, ¿no? Desde que salió hasta ahora ya es mucho más fácil. Voy a decir, entrenar a tu propia IA no es exactamente correcto ese término, pero sí darle info a un asistente tuyo para que actúe de una forma, ¿no? O sea, interactuar, digamos, teniendo unos patrones, tienen memoria sobre ti, entonces cada vez se adaptan más a ti. Pero cada vez va a ser más fácil y vas a poder configurarla más y darle más información, van a tener más contexto y demás. Entonces yo me imagino y espero que cada vez más y en estos próximos años esas IAs puedan crearse de esa manera, ser más fácil crearlas de esa manera y por tanto el bien, ¿no? La parte de impacto sea más fácil de transmitirla a la IA y de hacer spread, ¿no? De que llegue a más gente, porque si no, al final quien está creando las IAs ya sabemos quién es, esa parte no la tienen tan disponible, entonces cuesta que cale, ¿no? Dentro de la interacción esa parte. Así que en lugar de que solo sean prompts, que en este caso desde la NoLab enseñamos, nos gustaría que sea más casi que una IA, ¿no? Entrenada así. Y yo creo que poco a poco va a ser más fácil y que nos va a permitir hacer eso. Así que espero y deseo que construyamos ese tipo de IAs del bien, vamos a llamarlo. Me encanta. Y ya para acabar, ¿con qué prompt o pregunta te gustaría terminar? Que también las personas que nos están escuchando se queden ahí como un poco dándole vueltas o preguntándole a la IA. Em, Ahí siempre me cuesta reducir a una cosa concreta, pero yo creo que, mira, te diría algo que te comentaba durante el podcast, que es que se acerquen con tiempo, que se acerquen con algo que les guste y que les divierta, para que realmente puedan dedicarle un tiempo de valor a esa interacción y que no se limiten a pedirle respuestas, que le pidan a la IA que les haga preguntas hay un prompt que compartimos muchas veces desde el AmnoLab Lab, que es qué sesgos, ¿no? O qué, digamos, ideas implícitas estoy dando por sentadas en esto que te comparto que pueden limitar mi visión sobre el tema del que hablamos, ¿no? Hacerle preguntas sobre esos sesgos o esas opiniones implícitas o esas, digamos, ideas que ya están dentro de tu argumento y que quizás no estás teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, hacer esa reflexión con las cosas que compartes con la IA, buah, te va ampliando realmente tu propia, tu conocimiento casi sobre ti mismo. Claro. Así que recomiendo mucho eso, ir con tiempo, ir a divertirse, ir a cosas que ya conocéis y sabéis y que os haga preguntas y que vayan más allá, ¿no? De lo que pensáis o de vuestros sesgos o de vuestras ideas. Abrir caminos. Exacto. Muchas gracias, me ha encantado y muchas gracias por todo el input. Ha sido súper interesante y creo que a partir de ahora voy a tener otras conversaciones con la IA, seguro, mucho más para que me haga preguntas. Espectacular, Adrián. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.